Ahí estamos grabando. Así que bueno, para empezar, lo que quiero comentar un poco es un recordatorio en realidad, ustedes lo tienen del teórico. Pero bueno, la vez pasada estuvimos trabajando con algunos ejercicios del práctico en los cuales teníamos funciones que eran lo que llamábamos parametrizaciones de curvas, ¿sí? Que eran básicamente funciones que lo que hacían era mandarnos intervalos de R en curvas. Le hace cuando digo curvas, quiero decir conjuntos de R2, de R3, de Rn, ¿sí? Que son, en algún sentido, análogos a un pedazo de R. No sé, lo que todos imaginamos que es una curva. Y justamente esa analogía la podemos construir a través de parametrizaciones. Son esas funciones que lo que hacen es me mandan los pedacitos de R en la curva. Ahora bien, ya vimos bueno, algunas cosas, ¿no? Que también una manera de ver la curva era como de forma más dinámica, ¿no? Así como nosotros, ejemplo. Esto no lo voy a poner en el título porque es como un comentario un poco a cuento del tema, pero no a cuento de ninguna ejercicio particular. Yo tengo una curva, por ejemplo, una curva que conocemos todos muy bien, que es la circunferencia de radio 1. ¿No? Pero es una curva, y nosotros antes de estar en el contexto de este curso sabíamos que esta curva la podíamos describir con la ecuación implícita x cuadrado más y cuadrado igual 1. Lo implícita venía a cuento de que a mí no me dicen exactamente x igual a fulanito, en función de t, y igual a menganito, en función de t, sino que simplemente doy una relación que cumple en x e y, que cumplen todos los puntos que están en la curva. ¿Sí? Ahora que estuvimos viendo que, bueno, que por ejemplo, uno podría parametrizar esta curva diciendo, por ejemplo, una posible parametrización posible para esta curva, es decir, x, esto lo saben de cálculo en varias variables y de geometría del liceo, ¿no? De cuando trabajan de coordenadas polares. De hecho, decir, bueno, otra manera de pensar cada punto, o sea, las coordenadas de cada punto de la circunferencia son de la forma coseno de un cierto ángulo, seno de un cierto ángulo, donde el cierto ángulo es este. ¿No? Si esto es tita, o pongámosle t para mantener la notación que estamos usando en este contexto, y yo le llamo t a esto, entonces esta coordenada de acá es coseno de t, y esta coordenada de acá es seno de t. Entonces yo puedo decir, bueno, una forma posible de parametrizar esta curva es diciendo x igual coseno de t y igual seno de t. ¿Sí? O sea, esto, escrito de otra manera, pondré un nombre a la función de la parametrización, sería decir alfa, una función que va a tener un cierto dominio, que me lo voy a escribir adrede, que el codominio va a ser R2, obviamente me sobra codominio, y de tal manera que alfa de t es xy, o sea, es esto y esto. Hasta ahora no estoy diciendo absolutamente nada sorprendente, creo yo. ¿No? Simplemente como poniendo sobre la mesa un montón de información que probablemente ya teníamos de la vida antes. No entro más nadie, no entro más nadie. Entonces, primera pregunta que les hago. Yo acá omití adrede el dominio. Pero ¿cuál sería el dominio de esa curva? Pensando que yo quiero parametrizar toda la curva. Si yo quiero que no me falte nada de la circunferencia. Quiero tener toda la circunferencia. ¿Qué valores tiene que tomar t? Para asegurarme de que yo... Acuérdense que pueden pensar que quiere como que t es el tiempo y lo que tiene es un punto móvil. Y ese punto móvil lo tenés que recorrer toda la circunferencia. Pero bueno, ¿de cuánto a cuánto tiene que valer t para que eso suceda? De 0 a 2pi.
por ejemplo, de 0 a 2pi. ¿Sí? De hecho, en principio, cualquier intervalo que tenga rango 2pi también hubiera servido, pero sí. Menos pi también, cualquiera. Simplemente lo que cambiaría es de dónde empiezo y dónde termino, pero doy toda la vuelta. ¿Sí? Y ahí, si querés, me adelanté un poco a la pregunta que yo iba a hacer. Y bueno, y ¿era la única parametrización, la única parametrización posible esta? No, porque acabo de decir, podría haber otra cosa. Pero quiero como profundizar un poquito en ese concepto. Que es decir, bueno, yo podría parametrizar mi curva de varias formas. Por ejemplo, dije recién, otra parametrización que podría haber dado es beta, o sea, la misma, ¿sí? La misma de hoy, la coseno de t, seno de t, pero en lugar de decir ahora, en vez de ir t desde 0 a 2pi, por ejemplo, poner t desde menos pi a pi. Y van a decir, pero que es lo mismo. Y bueno, sí, es casi lo mismo. O sea, tiene el mismo recorrido, o sea, va a parar la misma curva, eso es indispensable. Y además, pero es otra función diferente. Tiene la misma expresión, uso coseno de t, seno de t, pero es otra función, porque tiene otro dominio. O sea, acá estoy un poco abusándome de la periodicidad que tiene la función coseno y la función seno. ¿Sí? Coseno de t, seno de t. Pues imagínense que la diferencia entre esta parametrización y esta es que yo en esta, ¿no? Me paro en el instante 0 y estoy acá. Pongo play, empiezo, hago correr el tiempo hacia el futuro, hacia 2pi, y se empieza a mover así, y cuando llega a 2pi, dio una vuelta. Acá lo que estoy haciendo, elegí menos pi por comodidad, pero podría haber sido cualquier otro intervalo de rango de pi. Lo que hice fue, en el instante 0, me paré en menos pi, o sea, me paré acá, en este punto. Y cuando voy hacia el futuro, estoy haciendo así, doy esta vuelta así, y cuando llego al final, estoy acá. Es decir, dibujé la misma circunferencia, solo que empecé en otro lugar, y terminé en ese otro lugar. Bueno, esto es un ejemplo de lo que llamamos una reparametrización. Es decir, yo puedo decir que beta es una reparametrización de alfa, o viceversa. Sí, la definición tiene del teórico, pero la podemos, si quieren, recordar, y así constatamos que efectivamente esto es una reparametrización, pero ¿sí? Beta es una reparametrización de alfa. Reparametrización. ¿Sí? Elegí decir que beta es reparametrización de alfa y no al revés, porque sí, nada más, porque nada, la definición, pero insisto, no es totalmente dual la definición. Es una reparametrización de alfa. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que una curva sea reparametrización de otra curva? Quiere decir que básicamente es la misma pero recorrida distinta, o si quieren de otra manera, de manera formal, es decir, existe una función, que además es un difeomorfismo, una palabra que suena muy complicada, pero al fin y al cabo, ¿qué es un difeomorfismo? Es una función de clase C1, que es localmente inyectiva siempre. O sea, que no se anula nunca la derivada. O sea, que está en las hipótesis del teorema de la función inversa. Es básicamente eso. Ahora vamos a ver bien que efectivamente en este caso existe porque lo vamos a encontrar. Así que voy a decir, ¿por qué? Porque existe un difeomorfismo, que ahora lo vamos a encontrar. En particular, los difeomorfismos, lo que tienen interesante es que son invertibles siempre y tienen... son difeomorfismos. Ahí va, pues, dije que es un sistema de inversa, pero más aún, tiene que ser invertible. Y además la inversa tiene que ser también C1. Por eso lo de la psicociencia de la función inversa. Así que existe un difeomorfismo.
que llamamos phi, por ejemplo, de manera tal que yo puedo, digamos así, convertir alfa en beta a través de phi. Esa es una manera posible de verlo. ¿Sí? Es decir, beta va a ser igual a alfa precompuesto con phi. O sea, es como que imagínense que yo tengo esta composición, va a tener el mismo dominio que beta, porque es beta. Es decir, la función phi va a tener que tener este dominio, inevitablemente. Va a tener que tener dominio menos pi. Y va a tener que ir a parar, recuerden que es invertible, así que el recorrido tiene que ser el codominio, acá no puedo andar dejando sobras. Y además ese codominio va a tener que ser el dominio de alfa. Esa es la función como que me prepara el dominio de beta para usar alfa. Es decir, va a ir de menos pi a 0,2 pi. No lo dije, pero obviamente este es un isomorfismo en R. ¿Sí? Es el único lugar donde yo puedo hacer esta composición. O sea, en un conjunto de R, pero quiero decir en una dimensión. ¿Sí? Y ahí se da cuenta cuál es esta función. ¿Qué fórmula es? ¿Qué es exactamente lo que yo tengo que hacer para, digamos, definir beta en lugar de así, definir beta usando alfa? O sea, poner beta de t igual alfa de algo. Es un poco absurdo. Uno ve que siempre son iguales. O sea, es coseno, coseno, seno, seno. Sí, pero cuidado, ¿por qué? Porque yo en realidad, si yo agarro, por ejemplo, menos pi, y aplico beta, lo que estoy haciendo es hacer coseno de menos pi, seno de menos pi. Pero si yo agarro alfa, ni siquiera puedo, porque no está en el dominio menos pi. Recién en cero puedo empezar a trabajar. Ahora bien, en la circunferencia, si yo estoy en menos pi, o sea, el punto de coordenadas, coseno de menos pi, seno de menos pi. ¿Cuál es? Es este punto de acá, ¿verdad? El punto menos 1, 0. Coseno de pi. De menos pi me va a dar menos 1, estoy viendo, ¿no? 6 me da menos 1, y seno de pi me da 0. De menos pi también me da 0. Por lo tanto, digamos, beta me está mandando menos pi a este punto. Ahora bien, alfa. ¿A quién manda alfa en ese punto? O sea, ¿qué test tengo que tomar para que alfa me dé este punto? Menos 1, 0. Menos pi no puede ser porque no está en el dominio, pero capaz que hay alguno de los que están en el dominio que sí. A ver si está en el dominio del chat y la puta si no va a hacer el chat. ¿Sería pi, profe? ¿Cómo, perdón? ¿No sería en pi? En pi, exactamente. O sea, si yo hago alfa de pi, me da coseno de pi, que es menos 1, seno de pi, que es 0. O sea, este punto de acá yo lo puedo mirar como alfa de pi, o bien como beta de menos pi. Que si lo pensamos en aquello que yo dije hace un ratito, que lo mido dinámicamente, tiene sentido, ¿no? O sea, yo en la curva beta empezaba acá y terminaba acá. De hecho, también es beta de pi. Pero bueno, eso es anecdótico, no importa. Mientras que alfa empieza acá y a mitad de camino pasa por acá. Después sigue. ¿Sí? O sea, si yo pusiera, no lo podría normal, ¿no? Pero si yo pusiera las parametrizaciones alfa y beta a moverse a la vez, ¿no? Digo, bueno, empiezo con alfa acá y con beta acá, y pongo play, lo que va a pasar es esto. O sea, se van a mover, digamos, a la misma velocidad, por decirlo de algún modo, pero desfasadas. Desfasadas en un ángulo
de pi. Siempre un ángulo constante de pi. Y el ángulo es justamente t. T representa el ángulo. Entonces, si yo quiero hacer, digamos, esa adaptación de alfa a beta, lo que tengo que hacer es ese desfasaje. Decir, bueno, ¿qué diferencia hay entre aplicar beta y aplicar alfa? Y bueno, hay un desfasaje de pi. Para dije pi, pero en realidad debí decir esto empezará en 0. Está bien, sí, de pi. ¿No? O de 2, espera. Alfa de pi o de 2 pi. A ver, yo lo que quiero poner creo que es esto. Probemos, a ver, ¿es esto cierto? El paréntesis no sé para qué lo puse. Totalmente innecesario. Pregunto. No lo copien, si están escribiendo, no copien esto. Es una pregunta que estoy haciendo. ¿Sería esta la parametrización? Por ejemplo, si yo tomo, y sí, lo es en realidad, así. A ver, si hago así, me queda, no. Me retractaré. Yo dije alfa, ahí va. ¿Qué sucede acá? Vamos a ver. Hice un poco de lío con este ejemplo recién. Y ahora no quiero meter la pata. Porque en realidad, ¿qué pasa? Lo que quiero llegar es a que phi es lineal. Eso estoy segura porque es el desfasaje que tenemos que tener para usar el sistema phi. Porque en realidad, no me estoy dando cuenta de por qué se está rompiendo algo ahí, pero en realidad es un desfasaje de pi. Es decir, si yo hago, por ejemplo, a menos pi, que es el primer punto, por eso así que tengo, lo tendría que mandar a 0. Ah, ya entendí por qué. Y a 0 lo tendría que mandar en beta de menos pi. Pero a 0 lo estoy mandando en realidad a 1, 0. Así que no es exactamente esa función la que queremos aplicar. Me animé con esta pronunciación. Dije, es fácil de hacer, y ahora me animé. Pero me sirve de excusa porque así ustedes me ayudan. Así que, como me quedaría T. Que cuando el sentido común te dice una cosa y las cuentas te dicen otra, es muy feo. Si yo escribo esto, no puede ser porque se le escapa del dominio. Tendría que ser más pi. Y en ese caso, me quedaría, por ejemplo, si yo tengo menos pi, lo que hace es, me lo manda a 0. Y después, alfa de 0, me iría a parar a 1. Y yo quería que me fuera a parar en realidad a menos 1. Así que no me están entrando la parametrización. No estoy encontrando difomorfismo. Maldito difomorfismo. A ver. ¿Ustedes lo ven? ¿Y yo cuál sería? O sea, pues lo que está pasando acá es que va a tener la misma imagen, la misma curva, pero no punto a punto. Y eso es lo que me preocupa un poco. Porque si no era otra cosa que se puede hacer para que sea realmente
que este vaya a parar a la imagen de este y que este vaya a parar a la imagen de este, es desfasarlo en lo hacen en 2pi, pero no nos sirve en 2pi, porque me queda distinto. No solo lineal, hay que hacer algunos contextos más que no estoy viendo. Así que para no embarazarme más, prometo pensarlo, para el futuro pensarlo. Porque lo hice mental y dije, tal, es lineal y no es lineal. Hice malas cuentas en su momento. Y ahora dije, ay, no es. Así que se los dejo, tomo una deuda, se los dejo para hacer. Y también tomo una deuda y les transmito una deuda de que también piensen ustedes cómo sería una reparametrización posible, si es que hay. No, un difimorfismo posible, quiero decir, para definir a alfa como reparametrización. Sí. Pero en realidad lo que yo quería enfatizar, me colgué con esto porque en realidad yo lo que quería enfatizar no era tanto este ejemplo, que sí, donde sí estoy diciendo más o menos la misma curva, pero recorrido de pasados, sino que yo en realidad quería pensar en otro tipo de curva. Que es, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, hago esto? Defino esta curva, la curva gamma, que es, por ejemplo, pongámosle de 0 a 4pi. ¿Sí? En R. Y la defino igual que con la misma formulita que las otras. ¿Sí? No siempre tienen por qué tener la misma fórmula de parametrizaciones. ¿Sí? Pueden tener otra fórmula. Pero mi punto es otro. Yo quiero simplemente hacer una observación que me parece importante porque viene a cuento del ejercicio que vamos a hacer ahora. Y es, ¿qué pasa con esta curva? ¿Qué pasa con el recorrido? Acá es R2, perdón. Y acá también es R2. ¿Qué pasa con el recorrido de esta curva? O sea, con la gráfica, digamos, de la curva. ¿Qué pasa con T, si lo miro así como dinámicamente? Para gamma te enlentece cómo recorre la curva, ¿Me enlentece cómo recorre la curva? ¿Por qué? ¿no? O sea, si aumentas el dominio, Sin embargo, si yo me muevo un cierto delta T, acá, como vemos en todo delta T acá, voy a cambiar lo mismo, porque es la misma función, ¿no? O sea, yo qué sé, pongan un valor de, no sé, pi sobre 4. Bueno, el pi sobre 4, alfa de pi sobre 4 va a estar acá, a 45 grados, y gamma de pi sobre 4 va a estar ahí, a 45 grados. Y la misma fórmula, y el dominio de este contiene el dominio de este. Estoy de acuerdo, sí, claro. estoy de acuerdo sí de que va a pasar algo de que no son literalmente la misma curva, pero no es esa la diferencia, no es que se recorra más lento. La velocidad es la Claro, lo misma, que de hecho. hace es que da 2 vueltas, ¿no? Da 2 vueltas, Ahí va, exactamente. Eso es claro. lo que hace, da 2 vueltas. O sea, de vuelta, si yo lo miro como ecuación implícita, la ecuación implícita asociada, o sea, el recorrido de esa función, la imagen de esa función, la curva que voy a dibujar es la misma, la circunferencia entera, pero si yo lo pongo como hago en la esfera, que pongo el puntito y lo pongo a moverse, va a dar una vuelta y va a dar otra vuelta. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí hay que... No decir que hay que tener cuidado, pero nada, tengamos en cuenta ese tipo de cosas, ¿no? Que a veces la curva, aunque tenga el mismo aspecto como ecuación implícita, puede presentar diferencias de este estilo. Y sobre todo, ¿por qué me interesaba ver esto más allá del concepto de reparametrización? Porque me interesa, porque hoy vamos a hablar un poco de longitud de arco. Entonces, lo que nos va a pasar básicamente va a ser que, si bien la gráfica es la misma, si bien la circunferencia es la misma, esta curva de acá y esta curva de acá no tendrían la misma longitud de arco. Porque la longitud de arco, cuando vamos a calcularla, vamos a hablar de ella, contempla el tipo de cosas. No solamente va a contemplar la longitud de la curva en sí, sino también cuántas veces yo la recorrí. ¿No? O sea, es literalmente lo que caminó el punto T. Si el punto T
le dio 2 vueltas a la circunferencia, bueno, eso va a ser 2 veces ese perímetro. Y eso viene un poco a cuento del ejercicio, de uno de los ejercicios que quería comentar hoy, que es el 9. De nada, primero que nada, recordar brevemente de qué hablamos cuando hablamos de longitud de arco. La definición que tenemos para la longitud de arco de una curva es decir, la longitud de arco para la curva alfa. La curva alfa, que pongámosle que va de A, B, en R, no importa cuánto, RK, RN, como quiera. La longitud de arco la vamos a definir, que es un poco lo que me había quedado colgado de, el concepto que me había quedado colgado de ayer, no, de la clase pasada. ¿Sí? La definición es la integral entre A y B, es decir, la integral en el dominio de la curva alfa, de alfa prima. O sea, la norma, alfa es un vector, la norma de alfa prima. ¿Sí? Después también lo van a ver también definido, en lugar de todo intervalo AB, lo van a ver definido hasta un cierto punto arbitrario de la curva, y eso vendría a ser como una longitud de arco acumulada hasta el punto de cuestión. ¿Sí? Eso, por ejemplo, les va a servir cuando quieran definir reparametrizaciones por longitud de arco, que es lo que habíamos estado comentando la vez pasada. Pero por ahora quiero más que nada esto, porque es lo que necesitamos para lo que nos piden calcular. ¿Sí? En el último ejercicio del práctico, en particular, tenemos el ejercicio 6, creo que es, a ver. Sí, ejercicio, no, 7. Ejercicio 7. Este fue el que hicimos la vez pasada. El 7 tiene un montón de curvas y les pide ya la longitud de arco en el intervalo que les da. ¿No? Obviamente, yo acá puse todo el dominio, pero si hubiera querido calcular la longitud de arco en otro intervalo, bueno, hagan de cuenta que ese otro intervalo es un dominio. La longitud de arco entre A y B. Entonces, a modo de ejemplo, a modo de ejercicio también, propongo hacer uno de estos, en particular el 7B, salvo que tenga alguno mejor que diga nada que no me salió, pero si no, el 7B, que nos pide justamente hallar la longitud de arco para una curva dada. Es una curva que está en R2, no me recuerdo, ¿sí? Que la curva que está dada por x igual coseno de t al cubo, y y es seno de t al cubo. Y eso va a ser en el intervalo 0, 2 pi. Entonces, básicamente esto es hacer cuentas, o sea, las cuentas pueden ser más o menos simpáticas, pero lo que tenemos que hacer es integrar la norma de alfa prima. O sea que lo que tenemos que hacer es hallar alfa prima, hallar su norma, integrar. ¿Sí? Así que, bueno, en primer lugar, hallemos alfa prima de t. Alfa prima de t va a ser la derivada, es decir, derivo esto y derivo esto. La primera coordenada va a ser la derivada de coseno al cubo, esto va a ser 3 coseno cuadrado de t por menos seno de t, así que acá pongo un menos. Después la otra coordenada va a ser la derivada de seno, o sea, es 3 seno cuadrado de t por coseno de t. Y cuando hago la norma, recuerden que cuando hablo de norma, hablo de la norma euclídea, o sea, hablo de la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de cada una de estas coordenadas. Suena horrendo, pero no queda tan horrendo. Hago alfa prima de t, la norma, esto me va a quedar la raíz cuadrada de
cuando lo eleve al cuadrado, en primer lugar, el menos se va porque estoy elevando al cuadrado. 3 al cuadrado me va a quedar 9. Coseno al cuadrado me va a quedar coseno a la cuarta. Seno al cuadrado me va a quedar seno al cuadrado. Y en la otra coordenada me va a quedar 3 al cuadrado que me da 9, así que si me permiten hago así. Se comparte como un 9. Después seno al cuadrado me da seno a la cuarta. Y coseno me va a dar coseno al cuadrado. Me dice, esto es una realidad. Pero bueno, se habrán dado cuenta, y si no se dieron cuenta, bueno, démonos cuenta de que hay factores comunes para sacar. Básicamente, seno cuadrado y coseno cuadrado. Acá hay un coseno cuadrado, obviamente, acá hay un seno cuadrado, acá hay un seno cuadrado, acá hay un coseno cuadrado. Así que puedo decir, bueno, esto va a ser lo mismo que hacer la raíz de 9 por seno al cuadrado de t por coseno al cuadrado de t, eso por lo que me quedó acá, sin factorizar. Es decir, acá me quedó un coseno al cuadrado, y acá me quedó un seno al cuadrado. Y ahí nos encontramos con la identidad trigonométrica que más nos gusta. A mí me gusta. Cada vez que la encuentro, soy feliz porque esto da 1. Recuerden que siempre coseno cuadrado de t más seno cuadrado de t, no importa cuánto sea t, da 1. Así que, chao. O sea que me terminó quedando la raíz de esto, nada más. Y esto está todo factorizado. Así que puedo hacer la raíz término. ¿Qué me da? Es un poco obvia de pregunta, pero no quisiera escuchar la respuesta. ¿Qué me da? Quedaría 3 por seno de t más por coseno de t. Acá me dicen esto, me dicen 3 por seno de t, más, dijiste por. No, por coseno de Ahí va, t. por coseno de t, y yo te digo que estoy ligeramente en desacuerdo. Estoy ligeramente en desacuerdo, pero gracias por responderme, porque o sea, estaba entendiendo esa trampa, y dijiste justo lo que pensé que iba a escuchar. Ahí va, más menos, exactamente. O sea, el más menos, no. A ver, entiendo por qué decís lo del más menos, pero ojo, no confundir cuando uno resuelve una ecuación, o sea, cuando la pregunta es, estoy buscando todos los valores que cumplan cierta igualdad, que acá no estoy resolviendo ninguna ecuación, acá estoy simplemente aplicando la función raíz cuadrada a una expresión. La función raíz cuadrada, por definición, o sea, si yo digo en general raíz cuadrada de x, lo que estoy diciendo es, por definición es, el único valor positivo, tal que, o no negativo, tal que cuando lo elevo al cuadrado me da x. Ya no voy a escribir todo ese palabrerío, pero es eso la raíz cuadrada de x. O sea, obviamente, si yo agarro lo opuesto y lo elevo al cuadrado, también me da x. Pero por convención se define raíz cuadrada como algo positivo. ¿Sí? Por eso cuando ustedes grafican la función raíz cuadrada de x, la grafican siempre acá y nunca abajo. Si quieren graficar abajo, ponen menos raíz cuadrada de x. Entonces, este resultado, por convención, estamos decretando que va a ser positivo. ¿Sí? O sea que si bien no es cierto lo de más menos, está bien tu observación y va por ahí. Lo que va por ahí que es que en realidad esto de acá no es siempre positivo. A veces es positivo y a veces es negativo. Dependerá de si el signo del seno o el coseno son iguales. Entonces, lo que tenemos que hacer es poner un valor absoluto. ¿Sí? Esto pues, suele parecer un poco obvio, pero parece que es importantísimo recordar porque es un error muy común que uno avanza en la carrera y lo sigue cometiendo como si estuviéramos en primer semestre, que es, ojo, con este tipo de cosas. No es cierto esto. Fue, digamos, un poco en esencia lo que les pasó acá. Lo que sí es cierto es esto. O sea, yo qué sé, tengo el número menos 3, lo elevo al cuadrado, me da 9. Tomo la raíz cuadrada, me da 3. No me da menos 3. ¿Por qué? Por convención, porque la raíz cuadrada la definimos de esa manera, nada más.
Es un poco caprichoso, pero es, digamos, una cuestión de vocabulario con la que nos manejamos. Y es importante tener en cuenta eso, ¿por qué? Porque esto nos va a obligar, cuando, o sea, lo que nos falta hacer ahora, que es integrar, nos va a obligar a discutir un poquito casos. ¿Sí? O sea, a discutir según el signo de esto. No va a ser lo mismo integrar esto con el valor absoluto que sin el valor absoluto. Sin el valor absoluto tendríamos cosas negativas y cosas positivas que podrían llegar a anularse mutuamente. No es la idea. No, acá la idea es, o sea, dicho en otras palabras, acá la idea no es que, o sea, si yo voy para adelante y para atrás en la curva, no es que cuando fui para atrás perdí longitud de arco, no, si fui para atrás, caminé. ¿No? Imagínense que salen a caminar ustedes y van 10 cuadras y vuelven 10 cuadras. No dicen, no caminé nada porque estoy en el mismo punto que encontré. Más allá de que la distancia sea 0. Ustedes recorrieron 20 cuadras. Y acá está un poco lo mismo. Bueno. Así que bueno, he hecho esta observación, que es un error muy inocente, pero que nos puede llegar a que nos cambiaría el resultado final de la cosa. Pasemos a la que nos falta, que es la integral. Ajá, ¿dónde la escribo? Oh, la escribo acá arriba. La escribo ahí arriba. Así que lo que queríamos hacer ahora es la integral entre 0 y 2pi, dijimos, porque es lo que nos dio la letra, de el valor absoluto de 3 por seno de t por coseno de t de t. Entonces, ¿qué hacemos acá? Ustedes me dicen qué hacemos, yo voy a hacer un dibujito. Voy a hacer una grafiquita. Eso es seno. Está 2pi. Pi. Y acá está la función seno, vamos a poner nuestro color más distinto, verde, por ejemplo. Función coseno, que es la misma, pero desfasada en pi sobre 2. Y acá está pi sobre 2, y acá está 3 pi sobre 2. ¿Sí? Lo que está en negro es la gráfica de la función seno, lo que está en verde es la gráfica de la función coseno. ¿Para qué hice esto? Para ayudarnos en la cuenta de Freddy. ¿Por qué? Porque yo digo que básicamente esta integral va a que partirla en pedacitos, donde tengo muy grandes rasgos dos regiones, que en realidad si las quiero pensar como intervalos son más, son 4 regiones, ¿sí? Porque básicamente yo tengo que discutir según el signo de este producto. Es decir, si el signo de este producto es positivo, esto me queda así como está, sin el valor absoluto. Y si el signo de esto, si tienen signos distintos, del seno y del coseno, entonces el producto me da negativo y tengo que cambiar el signo. Tengo que tomar menos 3 por seno de t por coseno de t. Entonces, para visualizar eso me parece fácil y amigable verlo acá. Es decir, bueno, ¿en qué región del intervalo 0,2pi tienen el mismo signo? Seno y coseno. Por ejemplo, acá, cerca del 0, o sea, cuando yo cerca del 0 quiero decir siempre a la derecha del 0 tengo positivos ambos. Ambos son positivos hasta que llego a pi sobre 2. En pi sobre 2 el coseno se me fue para abajo. O sea que entre 0 y pi sobre 2 tengo una región donde el producto es positivo. Después siguen teniendo signos distintos hasta que son negativos los dos, o sea, hasta pi. En pi vuelve a ser positivo el producto porque ahora es menos por menos. Y eso va a seguir siendo así hasta que alguna de las dos se vuelva a ser positiva. El coseno. O sea, entre pi y 3 pi sobre 2.
Y ahí al final, bueno, ahora coseno es positivo, seno es negativo, así que tienen signo negativo. ¿Sí? Así que el otro caso que me queda es este otro. O sea que podríamos pensar que, si bien el cálculo de primitivas va a ser casi igual en todos los casos, porque es la misma, o es la misma función, o es simplemente con un signo de menos adelante, o sea, las cuentas no se complican, pero a la hora de evaluar los extremos, todo eso hay que tener cuidado porque tengo, como quien dice, 4 regiones. ¿Sí? O sea, lo que voy a tener es, si lo queremos escribir, por ejemplo, le puedo llamar I y J a las dos regiones, para hacer un poco más escuetos en la escritura. Eso, bueno, esto va a ser la integral en el intervalo I, en el conjunto I, perdón, de 3 por seno de t por coseno de t, más la integral en j de menos 3, o si quieren ya que estamos, le pongo el menos afuera, menos la integral en j de 3 seno de t coseno de t. Donde ¿quiénes son I y j? Me los acabo de inventar. I es, o sea, acabo de inventar, de definir con esto. Y es la región donde esto es positivo, es decir, la región roja. Es decir, es la unión de intervalos 0, pi sobre 2, con pi, 3 pi sobre 2. Y j va a ser la otra, la región donde es negativa, donde el producto es negativo. Acá me falta el de t. O sea, va a ser desde pi sobre 2 hasta pi, y de unión, el intervalo que va de 3 pi sobre 2 a 2pi. Acá estoy siendo muy desprolija en algo que es, estoy poniendo todos los intervalos cerrados, en realidad no son disjuntas mis regiones, pero el efecto de lo que estoy definiendo acá, o sea, no importa porque sigue siendo cero de igualdad. O sea, integrar, a la hora de integrar, si yo tomo o no tomo el extremo de integración, ya saben que no importa porque la integral en el punto da 0. ¿Sí? Así que me permití tomar los lugares donde vale 0 ese producto con total laxitud. Lo que sí es importante asegurarse es que esto de acá me cubre efectivamente todo el intervalo 0,2pi. Y no se no se solapan a menos de ese puntito que les decía, pero no tienen solapamientos con área positiva, con longitud positiva. ¿Sí? Así que nada, ahora simplemente lo que puedo hacer es acá calculo la primitiva correspondiente, es la misma primitiva además de los lados, y eso lo voy a tener que evaluar después en los extremos de estos intervalos. Es decir, observemos que la integral indefinida, o sea, la primitiva, para 3 seno de t coseno de t, simplemente hacemos un cambio de variable, que si me permiten lo hago medio de la carrera, le puedo llamar u al seno de t, entonces coseno de t es du, el 3 sigue ahí, no le pasa nada, me va a quedar entonces la integral de 3u de u, donde u es seno de t, y esto me va a dar 3u cuadrado sobre 2, que después cuando deshago el cambio de variable me queda 3 por seno cuadrado de t sobre 2. Si quieren, después derivan esto y verifican fácilmente que les da lo que me queda. Entonces la longitud que están calculando, o sea, la integral entre 0 y 2pi de alfa prima de t, que es lo que estábamos calculando, y le ponemos un nombre más críptico, pero es esta integral, me va a quedar esta primitiva, pero evaluada primero, entre pi sobre 2 y 0. Después me va a quedar además el otro pedacito, es decir, la misma primitiva, pero evaluada en la otra parte del conjunto I, o sea, entre pi y 3pi sobre 2.
Al revés, perdón. 3 pi sobre 2 y pi. Escribí al revés. 3 pi sobre 2 y pi. Menos. Y esto ahora evalúo entre pi y pi sobre 2, de vuelta la misma función, la primitiva esta. Le podría haber puesto un nombre más expuesto, así no tenía que escribirla todas las veces, pero bueno. Menos 3 seno de pi sobre 2. Seno cuadrado de t sobre 2, quise decir. Entre pi y pi sobre 2. Menos, nuevamente, el otro pedacito. 3 seno cuadrado de t sobre 2. Entre 3 pi sobre 2. Al revés, otra vez, puse al revés. Entre pi. Entre 2 pi. ¿No? Y 3 pi sobre 2. Y recuerda que esta notación, la de Barrow, es evaluado en esto, menos evaluado en esto. Seno de pi sobre 2 me da 1. Así que al cuadrado también me da 1. Por 3 medios me da 3 medios. Después seno de 0 me da 0. Así que acá tengo menos 0. Después 3. Seno cuadrado de, o sea, seno de 3 pi sobre 2 me da menos 1. Lo pueden ver acá si quieren. Al cuadrado me da 1. Por 3 medios me da más 3 medios. Luego, en pi, el seno de pi me da 0, así que de vuelta menos 0. Acá tengo seno cuadrado de pi, o sea, menos seno cuadrado de pi, que me da 0. Después menos menos, o sea, más. Seno cuadrado de pi sobre 2, que me da 1. Por 3 medios me da 3 medios. Y acá tengo menos, 3 medios seno cuadrado de 2pi, seno cuadrado de 2pi me da 0, así que menos 0. Y después, menos menos, que va a ser un más, seno cuadrado de 3pi sobre 2, que es 1, dijimos, porque es menos 1 al cuadrado. Por 3 medios me da 3 medios. ¿Sí? O sea, escribí todo de 0 como para que vean cada término, pero en realidad, si se fijan, todos los términos que no son ceros son estrictamente positivos. Y no hay términos negativos acá. Tiene sentido que así sea, ¿por qué? Porque lo que estoy representando ahí son fragmentos de cada uno de estos son fragmentos de la longitud de arco. No deberían ser negativos, son como fragmentos, como arquitos parciales, no deberían ser nunca negativos en su longitud. Así que me va a quedar 12 medios, o lo que es lo mismo, 6. No dijo nada. Este fue nuestro primer cálculo de longitud de arco. Vieron que o sea, las cuentas pueden ser más o menos feas, pueden requerir más o menos nivel de cuidado, pero no deja de ser esto. O sea, por momentos es como un ejercicio de cálculo 1. Más o menos. ¿Sí? Me parece ahora interesante. Me quedé pensando si podía darles una interpretación gráfica a la carrera de lo de la norma alfa prima de T, como para ver el GeoGebra, por ejemplo. Pero bueno, no, la única cosa que puedo decir geométricamente de esto es, fíjense que, ¿no se acuerdan lo que veíamos en la clase pasada del vector velocidad, que lo habíamos graficado, que era más grande, más chico? Es como decir en cierta manera, bueno, cuando el alfa prima de T tiene norma grande, quiere decir que mi T, el punto mío se está moviendo rápido. O sea, T avanza a velocidad constante, pero el punto alfa de T se está moviendo rápido. Y por lo tanto, estoy recorriendo más. Estoy como abarcando más recorrido. Recorriendo más quiero decir, moviéndome más a lo largo de la curva por cada unidad de tiempo. ¿Sí? O sea, si voy más rápido, recorro más el mismo tiempo. Y ahí tiene sentido que yo diga, bueno, uso la norma de la velocidad acumulada, o sea, sumada. ¿Sí? En el teórico tienen toda la demostración de esta fórmula con las poligonales, todo. Pero básicamente es decir, bueno, yo sumo, o sea, voy acumulando esto,
esta norma como un indicador de qué tanto me moví a lo largo de la curva. Y en particular, si di 2 vueltas, como pasó hoy con el dibujo que yo había hecho de la función que daba 2 vueltas en circunferencia, bueno, me moví las 2 vueltas. ¿Y por qué insisto con esto de las 2 vueltas? Bueno, por lo que quiero hacer ahora. Sí, algo que tengan una pregunta de este, que en ese caso anda. Si no quería, como una especie de pequeña continuación, si se quiere, o generalización de este ejercicio, hacer el ejercicio 9. ¿Por qué el 9? Bueno, entre otras cosas, porque me parece interesante para hacer las gráficas, porque nos pide mucha interpretación, pero además porque, mentira, no sé si la razón, pero justo tiene, o sea, la cuenta que hicimos recién nos va a servir para el ejercicio 9, porque uno de los ítems que hay que hacer es ese time más longitud de arco de acá. Sí, en realidad fue al revés, fue elegí 7b porque era una parte del ejercicio 9. Entonces el 9 nos quedaba ya más encaminado. Si se fija en el ejercicio 9, lo que nos pide es, a ver, nos da una familia de curvas, una familia chica, igual una familia de 3 curvas, o sea, se podría definir para todo n esa familia, pero bueno, hacer las cuentas con n genérico no es tan trivial, así que lo hacemos con 3 valores de n. ¿Sí? Tengo una familia alfa n, que la defino también con dominio en el intervalo 0,2pi, igual que antes, en R2, donde alfa n de t es el coseno de t a la n, seno de t a la n. O sea, en particular, y n, desde la opción dice, n no es todos los n posibles, sino simplemente 1, 2 y 3. ¿Sí? Son los 3 valores de n que vamos a tomar. En particular, el caso n igual 2, ya lo hicimos en el ejercicio 7b. ¿Sí? Lo acabamos de hacer, porque lo que nos, bueno, parcialmente, o sea, acabamos de hacer la longitud de arco, que es una de las cosas que nos piden. Y ya hallamos, observación, recién hallamos la longitud de arco, o sea, la integral de la derivada de alfa 2 de t. Ya sabemos que esto da 6. ¿Cierto? Y lo que nos piden, esa es una de las cosas que nos piden. Otra cosa que nos piden es encontrar ecuaciones implícitas para cada una de estas parametrizaciones. O sea, la manera como decir, ok, esta es la parametrización, muy lindo esto, pero ¿cómo es la curva en el plano? La veo en R2 dibujada, ¿cómo es? ¿Qué ecuación tiene implícita? Eso es una cosa que queremos ver. Y lo otro es después que hallemos la longitud de arco y haber dibujado la curva, que eso, para eso la ecuación implícita capaz nos ayuda un poco más. También queremos comparar esto, esa longitud, con la longitud de la propia curva. ¿Sí? Que en el fondo es un poco o sea, esto si lo agarran capaz medio distraídos o en frío, dicen, pero qué diferencia, no está pidiendo el mismo 2 veces. No. ¿Por qué? Por lo que les decía hoy de circunferencia. Yo podría tener la circunferencia parametrizada de forma tal que doy una vuelta, y en ese caso la longitud de arco y la longitud de la curva van a ser iguales, o podría tener la curva, la circunferencia, por ejemplo, la curva que sea, parametrizada de manera tal que doy 2 vueltas. Y ahí mi longitud de arco va a ser el doble que la longitud de la curva original. ¿Sí? O sea, es como que la longitud de la curva hace referencia al conjunto que está dado por la ecuación implícita, mientras que la longitud de arco no es solamente la longitud de la curva, sino que contempla también cuántas veces yo la recorrí, cuántas veces pasé por los lugares. Entonces, dicho esto, primera cosa, observemos que tenemos 3 curvas. Alfa 1, que también la mencionamos hoy como el pasado, en la clase, es coseno de t, seno de t,
que haya una ecuación implícita para esto, alfa 2 de t, que es coseno cuadrado de t, seno cuadrado de t, y alfa 3 de t, que es coseno al cubo de t, seno al cubo de t. Entonces, ¿cómo harían para definir ecuaciones implícitas de estas curvas? O bueno, o si se dan cuenta cuál es, yo alfa 1 la voy a decir porque ya la dije al principio de la clase, la voy a recordar. La ecuación implícita para esto es x cuadrado más y cuadrado igual 1. O sea, lo que uno ya tengo medio naturalizado, ¿no? Esas son las coordenadas polares. Bueno, pues le pongo un rodo adelante para jugar con el radio, ¿no? O sea, los puntos de la circunferencia unitaria tienen coordenadas por seno de t, seno de t. ¿Sí? Donde x e y son números reales. Todos los números reales posibles que puedan cumplir estas cosas. Obviamente en la práctica no van a poder ser más chicos, más grandes que 1. Es móvil. Esta es una circunferencia. Pero si no se dan cuenta, porque no están familiarizados con la curva, ¿de qué manera podrían haberse dado cuenta de eso? Bueno, es la identidad trigonométrica que te decía hoy. Coseno cuadrado más seno cuadrado me da 1. Entonces, si yo quiero sacarme la t de encima, y veo este coseno de este seno, digo, ya está, lo voy a elevar al cuadrado, es decir, a esta que es la x la elevo al cuadrado, y a esta que es la y la elevo al cuadrado, y la sumo. Así me da 1. Y así surge esto. ¿Y cómo podría definir una ecuación implícita para alfa 2, para la que acabamos de calcular la longitud del arco? Un poco siguiendo la lógica de lo que dije recién. Yo quiero usar la identidad trigonométrica esa de que coseno cuadrado más seno cuadrado me da 1 porque es muy práctica esa identidad. Y acá tengo un coseno cuadrado y acá tengo un seno cuadrado encima. Mejor aún. O sea, se puede sumar así nomás. ¿Qué puedo X sumar más así? Y. Sí. O sea, yo lo que hago, porque ¿qué hago? Yo no estoy haciendo una afirmación. Yo digo, ok. O sea, hay un paso intermedio, si querés, que es el siguiente. Yo puedo decir, x más y, ¿qué es? Esto es x, esto es y. Así que x más y es seno cuadrado de t. Bueno, lo dije al revés. Sería el x viene después, ¿está? Me quedaron al revés, pero no importa. Son sumandos, por un montón. Y esto me da 1. O sea, esto es por la definición de quién es x e y, y esto es por la identidad trigonométrica. O sea, no estoy inventando nada, estoy diciendo cosas que ya son, que están ahí. Mi único aporte tuyo es, digamos, creativo, en el sentido de decir A y B, de que plantear x más y me puede ser útil. ¿Por qué? Porque yo ya sé cuánto da x más y, independientemente de cuánto valga t. X más y siempre me va a dar 1. Entonces, en realidad, esto es un intermediario, esto es un paso intermedio. Me di cuenta que si sumaba x más y, me quedaba esto, y que esto me da 1. Entonces, efectivamente, la ecuación implícita es esta, con una pequeña salvedad. En realidad, algo parecido a lo que nos pasaba la clase pasada, cuando hacíamos la ecuación implícita de aquella que tiene hipérbola. ¿Se acuerdan que me quedaba una rama sola? Y ¿es toda la recta esto? O sea, yo agarro t entre 0 y 2pi. Y hago puntos que tengan esta forma. Claro, los puntos que tengan esta forma, yo sé que van a estar contenidos en esta recta. Eso sí, lo sé, es lo que acabamos de afirmar. Pero vale el recíproco, es decir, todo punto de esta recta tiene esta forma. No, la respuesta es no. ¿Por qué? Porque fíjense, por ejemplo, que ustedes acá tienen cuadrados, tienen un coseno al cuadrado y un seno al cuadrado. Entonces, no importa cuánto sea, o sea, ustedes saben que esto acá va a estar siempre entre 0 y 1. El coseno cuadrado de t. Por debajo de 1 porque es un coseno. Y arriba de 0 porque además es un cuadrado.
Idem con el seno de t. ¿Sí? Tanto este como este siempre van a estar entre 0 y 1. Y por lo tanto, yo tengo la suma, o sea, tengo la suma de dos cosas que están entre 0 y 1 y que me da 1. O sea, acá agregaría con x perteneciente a 0, 1 e y perteneciente a 0, 1. Y dicho en otras palabras, yo no puedo encontrar ningún valor de x negativo, por ejemplo, que sea de la forma coseno cuadrado de t. Y bueno, y para no dar muchas vueltas, algo parecido puedo hacer acá. Yo puedo decir, si yo tengo coseno de cubo, seno de cubo, a mí me gustaría hacer aparecer la identidad trigonométrica coseno cuadrado más seno cuadrado de 1. Porque es la manera más elegante que tengo de sacarme el t de encima en este contexto. Acá, como estaban los cosenos y senos simples, lo que hice fue elevarlos al cuadrado. Acá, como ya estaban elevados al cuadrado, simplemente los sumé. Y acá, como están elevados al cubo, lo que puedo hacer es elevarlos a la potencia que sea que tengo que elevarlos para que me den un cuadrado. O sea, siguiendo la misma lógica que antes. Que en este caso voy a tener que elevarlos a la 2/3. No, recuerda que si yo elevo una potencia, se multiplican los exponentes. ¿Sí? Entonces yo hago x a la 2/3 más y a la 2/3, lo que tengo ahí es, esto es coseno cuadrado de t, esto es seno cuadrado de t. Por lo tanto, me da 1. Y noten, a ver, sí, noten que acá, en cambio, tengo restricciones, pero tengo menos restricciones, o mejor dicho, no tengo que explicitar las restricciones como acá. Estoy en un caso más parecido a eso. Fíjense que yo acá no tuve que decir nada respecto de x y de y. Por más que es obvio que x e y siempre está entre -1 y 1 en la circunferencia, ¿no? Pero esa restricción ya me viene dada naturalmente por el hecho de que esto es una suma de cuadrados. O sea, yo no tengo que imponérselo adicionalmente porque ya está impuesto de facto acá. No hay manera de que acá, de que yo elija un x que cumple esta ecuación y que sea más grande que 1. El módulo. Y acá pasa algo parecido, porque están estos cuadrados acá. Entonces, lo mismo. Yo no tengo que aclarar que x está entre -1 y 1, porque ya se da de facto esa restricción acá. Simplemente me queda la ecuación implícita. ¿Sí? Esto es una circunferencia. ¿Sí? La conocemos todos. Vamos a usar colores, que para eso tenemos colores. En verde, la circunferencia. La circunferencia un poco abollada me quedó. Pero bueno, se hace lo que se puede. Voy a cambiar el eje de lugar para que, solo para engañar a la vista que parezca mejor. Bueno, ahora parece que se abolló para el lado. X más y igual 1 es una recta, ¿sí? En particular, va a ser un segmento de recta porque está entre x y entre 0 y 1. O sea, puede tener un segmento de recta así. Ese es el alfa 2. Y alfa 3 es un poquito más capaz de darse cuenta. Sí, es como las bolas que no son bolas, digamos. Es un conjunto que tiene un aspecto de este estilo. Es simétrico, todo así. Sí, o si quieren, o sea, si no quieren, si quieren pensarlo más concienzudamente, mi consejo es, primero que nada, algo que siempre es cómodo es, busquen las intersecciones de las curvas con los cuadrados, con los ejes, ¿no? O sea, en este caso, bueno, ¿qué pasa cuando x es 0? Y bueno, cuando x es 0, y va a tener que ser más menos 1, y viceversa. Y ahí aparecen estos 4 puntos. Y después, para ver cómo es en el primer cuadrante, por ejemplo, pueden graficar algunos puntos, o sea, pueden darse algunos valores de x para ver qué aspecto tiene esto, por ejemplo. Y después pueden observar, por ejemplo, que hay simetrías. O sea, si ustedes toman un punto cualquiera, x, y otro que tenga el x opuesto, pero el mismo y, ¿no? Tomar uno acá y tomar el simétrico,
digamos, se va a cumplir, o sea, si uno cumple la ecuación, el otro también. Idem si simetrizan con respecto al eje Y. E idem si simetrizan respecto a los dos ejes, obviamente. Entonces ahí, dándose cuenta de esa especie de simetría que tiene esta curva, no, es la simetría que tiene esta curva, ya con saber cómo es en el primer cuadrante, bueno, la tiene en los 4 cuadrantes. Y ahora igual hacemos el lado en sujera y va a quedar divina, porque aparte vamos a ver moverse los puntos. ¿Sí? Pero lo que me parece interesante de esto en realidad, por cierto, paréntesis de paréntesis. Acá les mentí, yo dije que habíamos encontrado alfa prima 2. Nadie me corrigió, pero en realidad lo que habíamos hallado fue alfa prima 3. No, era este que habíamos hallado, no era esta. Pero eso era. Que habíamos hallado una, no era alfa prima 2, era alfa prima 3. Pero bueno, encontramos ecuaciones implícitas, hicimos las gráficas, lo que nos estaría quedando es calcular las longitudes de arco y compararlas con las longitudes de las curvas. ¿Sí? De las verdaderas curvas. ¿Sí? Así que, básicamente, lo que quiero hacer, para no hacer todas las cuentas, que es como medio cada ya lo hicimos, sabemos que la longitud de arco da 6. ¿Sí? Tengo ganas de hacer una de las cuentas, y estoy dudando de cuál de las dos, si la 1 o la 2. La 1 es más fácil, obviamente, pero tiene un aspecto interesante. No la voy a hacer la cuenta, se las voy a dejar a ustedes, simplemente les voy a decir cuánto da, y me parece muy interesante. Así que simplemente lo dejo como observación, es un ejercicio para ustedes. O sea, cuando digo observación, no es una observación trivial, no se hace mental, hay que hacer la cuenta. Pero ocurre esto. La norma de alfa prima 1 de t siempre es 1. Es constante. ¿Sí? O sea, si ustedes miran el vector velocidad cuando van moviendo el punto por la circunferencia, es un vector que va cambiando de dirección, pero que siempre tiene la misma norma. ¿Sí? Y eso tiene como consecuencia, no lo voy a escribir, pero se van a dar cuenta muy fácilmente que eso tiene como consecuencia que cuando hagan la integral de alfa prima, está integrando la constante. Entonces lo que les va a quedar es 2pi, o sea, les va a quedar el largo de ese intervalo. Y eso es una propiedad. Creo que aparece en el práctico 5, no me acuerdo si aparece para probar como ejercicio o enunciada, pero es eso básicamente. ¿Sí? O sea, que si tienen una parametrización que cumple esto, su longitud de arco va a ser el largo de este intervalo. Pero me interesa un poquito más ver qué pasa con alfa 2. ¿Sí? Entonces, para hacer la longitud de arco de alfa 2, bueno, tenemos que hallar primero que nada alfa prima 2. ¿Sí? Alfa prima 2, lo hago medio rapidito porque no tiene mucho misterio, es regla de la cadena. Me va a quedar casi lo mismo en las dos coordenadas. Van a quedar opuestos. Es decir, me va a quedar menos 2 coseno de t seno de t en la primera coordenada y 2 coseno de t seno de t en la segunda. ¿Sí? Por lo tanto, cuando yo haga la norma de eso, es decir, voy a estar sumando el cuadrado de este más el cuadrado de este, voy a estar sumando 2 veces lo mismo, porque el cuadrado de alguien y el cuadrado de su opuesto son iguales. Si no, lo perdí en el camino. Así que me va a quedar la raíz cuadrada de el cuadrado de esto por 2. Es decir, 4 por coseno cuadrado de t por seno cuadrado de t por 2. Alias 8 por el coseno cuadrado de t por el seno al cuadrado de t. Que cuando tome la raíz, como está todo factorizado, es la raíz término a término, y una vez más nos va a quedar, lo mismo que el pasado, cuidado con el valor absoluto, nos va a quedar la raíz de 8, perdón. La raíz de 8 por el módulo de coseno de t, seno de t.
La raíz de 8 podría haber venido tanto adentro como fuera del valor absoluto, no importa. Porque siempre es posible. Entonces, de vuelta. La longitud de arco de alfa 2, ¿quién es? Y bueno, la longitud de arco de alfa 2 va a ser la integral entre 0 y 2pi de esta función, y ahí van a tener que hacer literalmente la misma discusión de casos que hicieron en el otro ejercicio. Literalmente la misma discusión. Más, más que borré algunas cuentas, pero más tarde para entender, porque en realidad se puede resolver muchísimo esas cuentas. Así que no las vamos a hacer en detalle, las dejo porque es el mismo argumento que hicimos en temprano. La integral de alfa 2' de t entre 0 y 2pi va a ser la integral de este valor absoluto por raíz de 8. Si tienen la raíz de 8 la sacamos para afuera. Y me va a quedar la integral en el intervalo i, en el conjunto i, mejor dicho, de coseno de t, seno de t. O sea, no que no es la misma función que estoy integrando, pero. O sí, sí, o sea, acá está multiplicado por 3, está multiplicado por raíz de 8, pero es coseno por seno. O sea, sí, es la misma. O sea, la primitiva de esto me va a quedar 0 cuadrado sobre 2. Menos la integral en j de coseno de t por seno de t. Donde I y J no lo escribo, pero son literalmente los mismos conjuntos I y J que habíamos definido hoy. ¿Sí? O sea, I es la región donde coseno y seno tienen el mismo signo, o sea, de 0 a pi sobre 2, y de pi a 3pi sobre 2, y el J es lo otro, el complemento. ¿Sí? Y la primitiva, ya habían calculado, la primitiva de esto es seno cuadrado de t sobre 2, o sea que es evaluar regla de Barrow para acá y para allá. Y básicamente todo esto de acá les da, si yo mal no recuerdo, o sea, operando de un modo muy similar al que habíamos operado, o sea, las mismas cuentas que habíamos hecho hoy, tiene que dar 2. Se la cuenta si quieren, pero esto, haciendo las mismas cuentas que hicimos hoy, daría 2. Se puede reciclar muy elegantemente. ¿Sí? Prefiero no sé, no esta cuenta. Acá. Sí, o sea que esta cuenta de acá me daría 2 por raíz de 8. Fíjense que 8 es 2 por 4. O sea que 8 es, la raíz de 8 va a ser raíz de 2 por raíz de 4. O lo que es lo mismo, 2 por raíz de 2. O sea que esto es, en total, 4 por raíz de 2. Me parece interesante verlo así, ¿por qué? Porque una de las cosas que nos pide el ejercicio es comparar esto con la longitud de la curva. Y justo en el caso de alfa 2 es muy fácil calcular la longitud de la curva, ¿no? De la curva roja. Este segmento es un segmento de recta. Un segmento de recta que va desde el punto 1, 0 hasta el 0, 1. O sea, es usar el teorema de Pitágoras y decir es la hipotenusa de un triángulo rectángulo isósceles con catetos de lado 1. Entonces, mi observación y un poco lo que quería mostrarles es que, sin embargo, la longitud de la curva la longitud de curva correspondiente es raíz de 2. O sea, es 4 veces menos. ¿No? Acá es 4 por raíz de 2 y acá es 2. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quiere decir que hicimos alguna cuenta mal? No. Quiere decir que la curva alfa 2 lo que está haciendo es yendo y viniendo muchas veces. De hecho, va y viene 2 veces. Va, viene, va y viene. Recorro 4 veces el intervalo. Y eso, como para redondear el ejercicio que nos quede
la clase redondita, lo podemos visualizar. Saben que yo si no pongo dibujitos y cosas de esas, no me siento feliz. Y en este curso, en este tema, no solamente se puede hacer, sino que además yo creo que es bastante ilustrativo. O sea, creo que realmente aporta comprensión a la cosa. Lo hice yo, la visualización de GeoGebra de la clase pasada, por ejemplo, la dejé después en el EVA, en la parte de recursos adicionales. Esa también la voy a poner después, solo por si alguien quiere entrar y jugar con ellas. Tampoco que sea tan difícil de hacerlas, pueden hacer ustedes, pero bueno. O las podría hacer en tiempo real, pero las traigo ya hechas. Lo que hice fue definir acá el T, es un deslizador, que lo definí yo entre 0 y 2pi, que es el dominio de las curvas, ¿sí? Y esto que están definidos acá como, bueno, lo define como puntos, pero son justamente puntos móviles que son las parametrizaciones de alfa 1, alfa 2 y alfa 3, ¿verdad? Acá yo muestro el punto A, claro, si yo pongo a moverse el T, se va moviendo. ¿Se va moviendo dónde? Se va moviendo a lo largo de la curva de ecuación. Ahí terminó y está volviendo, pero está volviendo porque ya agoté el dominio, ¿no? O sea, en realidad el recorrido terminó ahí, terminó cuando fui hasta 2pi. Y se mueve efectivamente a lo largo de la curva implícita que habíamos encontrado. Pero lo mismo acá está la ecuación implícita de la alfa 3 que les había dicho hoy, ¿sí? Y efectivamente, si yo pongo a moverse el punto C, de hecho, fíjense que acá, ya con esto, si bien no calculamos la longitud de curva de esto, que no es tan fácil de hallar como la del segmento, ya viendo esto sabemos que la longitud de curva va a ser 6. ¿Por qué? Porque si va a ser igual que la longitud de arco. ¿Por qué? Porque estoy recorriéndolo una vez sola, ¿no? Voy de 0 a 2pi y lo recorrí una vez sola. En cambio, en el caso de B, o sea, en el caso de alfa 1 y alfa 3, se corresponden la longitud de arco con la longitud de la curva. En cambio, en el caso de alfa 2, acá GeoGebra yo le puse la ecuación de toda la recta, pero ya vimos que en realidad la curva es solamente ese segmentito, ¿verdad? Yo podría haber hecho ese segmento, pero bueno, me apuré y hice solamente la recta. Pero si yo muevo el punto B a lo largo, ¿no? Con T de 0 hasta 2pi, lo que sucede es lo siguiente: yo muevo, y fíjense que, uy, ya llegué. Estoy en pi sobre 2, y ya llegué. Ahora, volvió. Estoy en pi, cuando estoy en pi, ya fui y volví. O sea, ya voy acá 2 veces la longitud de la curva. Y sigo avanzando y fui de vuelta y volví de vuelta. O sea, hice, como les decía hoy, 4. O sea, fui y vine 2 veces. Pasé 4 veces por el segmento. ¿Sí? Lo cual, digamos, esto nos muestra que la cuenta que hicimos está bien y que es todo coherente. Es eso. Está bien que la longitud de arco nos haya dado 4 veces la longitud de curva. ¿Sí? Si se quiere, es como la gran moraleja de la clase de hoy. Es longitud de arco no necesariamente igual a longitud de curva. Pero, teniendo las precauciones correspondientes, o sea, si nos aseguramos de que mi parametrización no repita puntos, o sea, que mi parametrización sea como alfa 3 o como alfa 1, que solo pasa una vez por cada lugar, entonces ahí sí son iguales las longitudes de curva, y entonces estas cuentas que hicimos acá nos dan una manera de calcular la longitud de la curva. O sea, por ejemplo, imagínense que sin la maquinaria esta de las parametrizaciones, ¿no? O sea, hace un mes, ponele, les pedían que calcularan la longitud de esta curva, de la curva azul, de la especie de estrellita de acá, así. Suerte en pila, ¿no? ¿Cómo hacían? Capaz que sí, se pueden hacer, pero digamos, era un poco complicado. En cambio, con la herramienta que tenemos de las parametrizaciones, no solo se puede hacer, sino que es relativamente fácil. O sea, es una integral de una variable con algunas precauciones, pero nada de otro mundo. ¿Sí? O sea que, teniendo los cuidados correspondientes, ya vamos viendo que tenemos una herramienta interesante para calcular longitudes de curvas. Eventualmente también, más adelante, esto mismo nos puede suceder también para áreas de superficie, por ejemplo. ¿Sí?
Bueno, eso era como lo que más me interesaba hacer hoy, que en realidad era este ejercicio justamente, todo lo demás era preámbulo y accesorios para esto, ¿sí? Para ver efectivamente lo de la longitud de curva versus longitud de arco. Y de paso hacer algunas cuentas, calcular algunas longitudes de arco y recordarnos ciertos cuidados que vamos a tener que tener. Si esto del valor absoluto es un error que es muy común cometer y que se nos puede cruzar por el camino muchas veces, porque fíjense que al estar trabajando con normas, estamos trabajando con raíces cuadradas. Entonces, y además son raíces cuadradas de cosas que muchas veces vienen de ser cuadrados. Entonces, la situación esa de tengo la raíz cuadrada de un cuadrado, se nos va a atravesar por el camino bastantes veces. Así que hay que tener cuidado y está ahí. Pero lo más feo que nos puede pasar es que, bueno, tendremos que discutir casos cuando integremos. Tampoco es nada de preocupar. ¿Sí? Voy a repensar con más calma lo de la parametrización del principio, lo del isomorfismo en particular, que me quedé las cosas que uno hace tarde de noche y piensa, esto es así, y después no es. Así que lo pensaré con más calma, y usted también piénsenlo. Yo voy a venir la clase que viene y les voy a decir esto, pero también si se les ocurre algo, digan. La clase que viene. Bueno, no sé si hay alguna pregunta de esto. De otras cosas asumo que no, porque no me la dijeron al principio, así que supongo que no. Voy a parar la grabación. Y bueno, nada, si no hay más preguntas, me paro, si no estoy fuera de cámara. Si no. Así que bueno, si no hay más preguntas, nos vemos la semana que viene. Buen fin de semana. Vamos a parar la grabación.